cosita importante esto. Ok. En ese orden, compañeros, por lo tanto, eh, implica luego lo siguiente. Ustedes deben de recordar, pues obviamente, que la economía es una ciencia social, ¿no? Y como ciencia social, la economía busca es estudiar, obviamente, cómo la sociedad produce esos bienes y servicios y los distribuye, ¿ok? ¿Cuál es el fin? Pues obviamente que todos podamos lograr satisfacer nuestras necesidades según obviamente nuestros gustos y preferencias. Entonces recuerden que la economía obviamente es el estudio de cómo la sociedad produce y distribuye bienes y servicios con el fin de satisfacer todos esos deseos y preferencias que todos necesitamos satisfacer. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues me preguntan que cómo satisfacemos nuestros deseos y necesidades en una economía global. Pues hay dos maneras de poder satisfacer todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades. Es siendo autosuficientes o podemos satisfacer todas nuestras necesidades especializándonos y hacer comercialización con otros países. Por lo tanto, cuando una economía se especializa para luego comercializar todos esos bienes y servicios, obviamente dicha situación genera una interdependencia económica. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, me está indicando que, bueno, de estas dos maneras, de alguna manera, todos podemos satisfacer nuestras necesidades, o siendo autosuficientes, es decir, si somos autosuficientes, no hay interdependencia, pero obviamente si luego pasamos de una economía cerrada a una economía abierta, pues implica que de alguna manera debemos especializarnos en algún bien o servicio para luego comercializarlo. Dicha situación pues obviamente va a generar una interdependencia económica. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Hay que hacer una observación general. ¿Cuál es, compañeros? Los individuos y las naciones confían en la especialización de la producción y el intercambio como un medio para superar los problemas causados de la escasez. Entonces, algo importante, compañeros, siempre nos estamos enfrentando a la escasez. Unos en una mayor y otras en una menor medida. De alguna manera, para poder superar los problemas de la escasez de la economía de un país, dicha situación se permite superarla siempre y cuando una economía se especialice en la producción de un bien, para luego obviamente intercambiarlo. Dicha situación permite obviamente de alguna manera poder superar los problemas causados por la escasez. Recuerden que siempre nos estamos enfrentando a la escasez en una mayor o en una menor medida. En ese orden de ideas, por lo tanto, haciendo esta observación general, dice lo siguiente. Esto nos lleva a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿por qué se genera la interdependencia comercial? Y segundo, nos lleva a preguntarnos esta pregunta. ¿Qué determina la producción y el comercio? Entonces, con base en esto, vamos a darle obviamente ahora en el desarrollo de la clase, darle respuesta tanto a esta primera pregunta como obviamente a esta segunda pregunta. Wow, 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 wow. Desconectaron. Hola, hola. Sí, profe, Hola, sí escuchamos. ¿sí escuchó? Qué pena, Sí, muchachos. Pensé profe. que se había ido. No sé, no los veo. Entonces, bueno, voy a volver a compartir. ¿Listo? Listo. Gracias. Ok. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Muchachos, gracias. Bueno, en ese orden de entonces, bueno, vamos a darle, vuelvo y retomo, muchachos. Voy a darle respuesta a esas dos preguntas.
¿por qué se produce la interdependencia? Y luego, ¿por qué obviamente qué determina la producción y el comercio? En ese orden de ideas, por lo tanto, entonces vamos a darle respuesta a estas dos preguntas. Dice lo siguiente: primero, que la interdependencia comercial, a lo que se está refiriendo, se presenta debido a que la gente se encuentra mejor cuando se especializa la producción de bienes y servicios de una economía, de un país, para luego comercializar. Entonces, de alguna manera, la interdependencia comercial produce este efecto. ¿Qué efecto? Que de alguna manera todos, o la gente, o las personas, nos encontramos en una mejor situación siempre y cuando las economías de los diferentes países se especialicen para luego comercializar entre ellos. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice, pues, ¿qué determina entonces la producción y el comercio? Para poder darle respuesta y cuáles son los factores que determinan la producción y el comercio, pues por lo tanto hay que tener en cuenta que la producción y el comercio se basan en la existencia de los diferentes costos de oportunidad. Entonces miren que aquí ya vamos a introducir una nueva palabra que se llama los costos de oportunidad. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que dependiendo de los costos de oportunidad, dicha situación implica que genera que se debe producir para luego comercializar. Entonces vamos a ver qué se entiende de esto. En ese orden de ideas, pues nos necesitamos entender lo siguiente. Entonces vamos a interpretar esta tablita, muchachos. ¿Listo? Entonces miren esta tablita. Esta tablita es un ejemplo sobre las posibilidades de producción de carne y coco de dos países o dos tribus. Entonces, ¿qué me está indicando? Hay una situación B, A y C. ¿Cómo se interpreta esta situación B? Está la tribu 1, que obviamente produce o carne o cocos, y está la tribu 2, que también produce carne o cocos. Entonces, esta situación B se interpreta de la siguiente manera. La tribu 1, en esta situación B, puede producir 80 kilos de carne y 0 unidades de coco. La tribu 2 puede producir 0 unidades o 0 kilos de carne y 120 unidades de coco. En ese orden de ideas, por lo tanto, entre los dos pueden producir 80 kilos de carne. Pues ¿por qué? Porque solamente la tribu 1 puede producir carne y la tribu 2 no. Y entre los dos pueden producir 120 unidades de coco. ¿Por qué? Porque obviamente la tribu 1 no produce nada de coco, pero la tribu 2 produce 120 unidades de coco. Por dicha situación, eso implica que entre los dos puedan producir en esta situación B 120 unidades de coco y 80 kilos de carne. Vamos con la interpretación de la situación A. Situación A. El tribu 1 en esta situación A puede producir 40 kilos de carne y 40 unidades de coco. El tribu 2 puede producir y consumir 20 kilos de carne y 60 unidades de coco. Entre las dos producen y consumen 60 kilos de carne, y entre las dos producen y consumen 100 unidades de coco. Situación C. El tribu 1 produce y consume 0 kilos de carne y 80 unidades de coco. El tribu 2 40 kilos de carne y 0 unidades de coco. Entre las dos pueden producir y consumir 40 kilos de carne, y entre las dos pueden producir y consumir 80 unidades de coco. Entonces observen, compañeros, que hay tres situaciones: una situación B, una situación A y una situación C. Con base en esta situación vamos a lo siguiente. ¿Qué es? Entonces tengan en cuenta esta situación. ¿Listo? Situación B, A y C. Es lo siguiente, compañeros. Es que hay posibilidades de consumo sin comercio o hay posibilidades de consumo con comercio. ¿Qué implica?
si las posibilidades de consumo sin comercio consiste en que cada tribu produce y consume lo que más necesita, mientras que las posibilidades de consumo con comercio implica que en esta situación la tribu 1 se especializa en la producción de carne porque tiene mayor recurso y la tribu 2 se especializa en la producción de cocos porque tiene mayor recurso. ¿Ok? Eso implica que las posibilidades de consumo con comercio implicaría que sería la situación B. Te vuelvo acá, mira la situación B. En esta situación B, este tribu se especializa en la producción de carne porque tiene mayor disponibilidad de ese recurso en esta situación B, y el tribu 2 se especializa en la producción de cocos porque obviamente tiene mayor disponibilidad de este recurso. En ese orden de ideas, por lo tanto, en esa situación B se puede producir unas posibilidades de consumo con comercio. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, ¿ok? Importante que tenemos que tener en cuenta como algo relevante es lo siguiente, que en ese caso, la situación B, el tribu tiene ventaja absoluta en la producción de carne, porque recuerden que tiene mayor disponibilidad de producción para producir carne y no produce cocos, mientras que la tribu 2 tiene ventaja absoluta en la producción de cocos. ¿Por qué? Porque tiene mayor disponibilidad de recursos. Entonces, hay que tener en cuenta algo importante, este concepto, muchachos, de la ventaja absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿qué indica la ventaja absoluta en la economía internacional? ¿Qué indica? ¿Ok? Indica lo siguiente, muchachos, que la ventaja absoluta indica que, por lo tanto, se dice que un país posee ventaja absoluta en la producción de un bien cuando puede producir mayor cantidad de ese bien utilizando la misma cantidad de recursos que otros países. Entonces es importante tener en cuenta, muchachos, que la ventaja absoluta está en función de la disponibilidad con que cuente la economía de ese bien. Por eso me devuelvo. En la situación B, por lo tanto, pues el tribu 1 tiene mayor disponibilidad de carne y el tribu 2 tiene mayor disponibilidad de cocos. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues el país o el tribu 1, perdón, en la situación B tiene ventaja absoluta en la producción de carne y el tribu 2 en la situación B tiene ventaja absoluta en la producción de coco. ¿Por qué? Porque cuenta con mayor disponibilidad de recursos. ¿Ok? Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? No. No, profe, por ahora no. Por ahora, ok, listo. Entonces vamos fluyendo la clase. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Recuerden que la interdependencia comercial lleva a la especialización y al intercambio y por último obviamente al consumo. Entonces recuerden que en esa situación B, el tribu 1 produce 80 kilos de carne y 0 unidades de coco. El tribu 2 produce 0 unidades de carne, o 0 kilos de carne, perdón, y 120 unidades de coco. En esta situación, ¿cuánto va a comprar de carne la tribu 1? Nada, no va a comprar ningún kilo de carne porque cuenta con la mayor disponibilidad. Pero ellos deciden, obviamente, que van a comprar 50 unidades de coco de las 120 unidades que produce la tribu 1. En ese orden de ideas, por lo tanto, también en la tribu 2, le va a comprar a la tribu 1 25 kilos de carne de las 80 con que la dispone. Y obviamente no va a comprar nada de cocos porque tiene disponibilidad de ese recurso. ¿Cuánto vende la tribu 1? Pues vende las 25 kilos de carne que le compró la tribu 2. ¿Cuánto vende el tribu 2? Pues obviamente le vende la tribu
2 le vende 50 unidades de coco que le compró el la tribu 1. ¿Cuánto consume? Pues el excedente. Este consumo vendría siendo el consumo interno para el país. Es decir, va a consumir el excedente, que serían obviamente 55 kilos de carne y 50 unidades de coco. ¿Cuánto consume la tribu 2? 25 kilos de carne y 70 unidades de coco. Este consumo, como ustedes lo observan aquí en esta fila, es el excedente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí por ahora, muchachos, compañeros? No, profe. Sí, No, señor. Ok, ¿me he hecho entender entonces la interpretación? sí. Bueno, muchas Sí. gracias. Entonces sigamos, muchachos. Bueno, profe. No, sí, señor. Entonces, muchachos, miren. Recuerden que la interdependencia lleva a la especialización. Cuando una economía se especializa, le permite luego intercambiar. Y luego que intercambia, luego obviamente van a consumir. ¿Ok? Entonces, con base en este ejemplo, vamos ahora a calcular los diferentes costos de oportunidad. Porque recuerden que los costos de oportunidad me permite determinar en qué debo especializarme para luego intercambiar y consumir. Yo tengo que calcular ahora los diferentes costos de oportunidad. ¿Para qué me sirve calcular los diferentes costos de oportunidad? Para poder determinar en qué debo especializarme para luego intercambiar con otro país y obviamente consumir. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, pues hay otro concepto muy importante en la economía internacional. Ya aprendimos que el concepto de la ventaja absoluta está en función de la disponibilidad de recursos. Pero entonces el concepto de la ventaja comparativa es muy diferente al concepto de la ventaja absoluta. Por lo tanto, para entender obviamente el concepto de la ventaja comparativa, yo he planteado estas dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué sucedería si un país tuviese ventaja absoluta en la producción de todos los bienes? Pregunto, muchachos, ¿qué sucedería si un país tuviese ventaja absoluta en la producción de todos los bienes? ¿Qué creen que sucedería? Que no habría interdependencia con otras naciones. Primeramente, es decir, si no habría interdependencia porque ese país tiene ventaja absoluta en la producción de todos los bienes, pues no tuviera la necesidad de intercambiar bienes y servicios con otros países, porque de alguna manera, si posee la ventaja absoluta, pues se está indicando que sería totalmente autosuficiente. ¿Me hago entender ahí, compañeros? Sí. Ok, listo. Luego, entonces, si vamos a suponer que si ese país tuviese la ventaja absoluta y fuera autosuficiente, yo planteo la otra pregunta, que dicha situación significaría que debería producir el mismo todos los bienes. Pues obviamente que no, ¿ok? No, Porque, antes podría. ¿Qué es más? escucho, compañeros, los escucho. ¿Quién quiere aportar? Pues que sería negativo, porque ellos podrían producir todos los bienes, pero también para tener intercambios. Esa sería como la ventaja. Ahí vamos. ¿Alguien otro compañero que quiera aportar? Yo creo que si producen todos los bienes, o sea, el hecho de que tenga la capacidad de producir todos los bienes no significa que pueda hacerlo Sí. al bien. Sí, repite por ¿Cómo favor. decirlo? Escuchemos al compañero, repite por favor. Lo que quiere decir es que al producir todos los bienes, no podría ser como cada bien, cada uno de los bienes con una calidad, por así decirlo. O sea, te sale más factible especializarse en uno que hacer todos y no hacerlos de manera efectiva. Claro, en otras palabras, tú lo que estás expresando, compañero, es que no le permitiría producir todos los bienes porque de alguna manera
no le permitiría ser eficiente, ¿ya? Sí, eso Es mismo. decir, porque no puede utilizar toda la misma cantidad de tiempo y de recursos de mano de obra para producir todos los bienes, no lo puede hacer. Por eso, dicha situación no significaría que ese país, a pesar que posea ventaja absoluta, no le permite producir todos los bienes. En ese orden de ideas, por eso es que las economías se especializan. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los países asiáticos, ustedes observan y analizan que en el caso de los países asiáticos, ellos producen solamente unos bienes y servicios en específicos, es decir, la producción de bienes y servicios de alta tecnología. Ellos se especializan en eso. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, entendiendo la interpretación de estas dos preguntas, vamos a lo siguiente. Dice, qué pena ahí. Dice, entendiendo que obviamente si posee la ventaja absoluta, eso no implica que va a producir todos los bienes, pues por lo tanto, recuerde que lo que es fundamental para que la especialización y el comercio aporten ganancias a los países no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Vuelvo y repito, recuerden que si pasamos de una economía cerrada a una economía abierta, pues eso tiene que producir ganancias. ¿Ok? Pero esas ganancias están en función de la especialización. ¿Ok? Y por lo tanto, si esas ganancias están en función de la especialización, eso nos lleva por lo tanto a la ventaja comparativa. Y recuerden que la ventaja comparativa, pues obviamente está en función de los diferentes costos de oportunidad. Entonces, ¿qué quiero decir en otras palabras? Que la ventaja comparativa en la producción de un bien con respecto a otro país es cuando el primero de ellos, el costo de oportunidad de producir un bien, es inferior al costo de oportunidad en el segundo país. Entonces, miren lo que me están diciendo aquí, muchachos. Miren, un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien con respecto a otro país cuando en el primero de ellos el costo de oportunidad de producir un bien es inferior al costo de oportunidad en el segundo país. Entonces, recorderis, Dime. compañeros, costo de oportunidad es un concepto en economía muy importante. ¿Y qué indica un costo de oportunidad? Pues un costo de oportunidad indica es qué es lo que yo tengo que sacrificar para obtener un mayor beneficio. Recuerden que constantemente nosotros en nuestra vida cotidiana estamos tomando decisiones en el mercado. Cuando estamos tomando decisiones en el mercado en nuestra vida cotidiana, estamos asumiendo costos de oportunidad, o muy altos o muy bajos. ¿Ok? Es como decir que en estos momentos, usted que está en mi clase virtual de economía internacional, ¿a qué está renunciando? Puede estar renunciando a hacer otras actividades, ¿ok? Y eso de alguna manera usted está asumiendo un costo de oportunidad. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo un momento de cuarentena, estamos asumiendo un costo de oportunidad de alguna manera todos. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a hacer otras actividades por obviamente cumplir por una cuarentena, porque dicha situación permite que por lo tanto genere un resultado para todos. Eso indica el costo de oportunidad. Es como decir en otras palabras, es poder calcular o diferir o inferir el costo de oportunidad de estar soltero y casarme, o de estar casado y volverme soltero, algo así. Eso es lo que me está indicando los costos de oportunidad. ¿Alguna pregunta aquí por ahora, compañeros? No, profe, todo está bien. No, profe, ninguna. Ok, estoy tomando un poquito de agua, muchachos. Bueno, entonces, ¿Se puede comer en clase? sí, come, pero que no se escuche tus mordidos. Listo. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, ustedes miren, esto es importantísimo en la ventaja comparativa, el costo de oportunidad. ¿Ok? Y la ventaja comparativa, vuelvo y repito, está en función de los diferentes costos de oportunidad. Entonces, ¿qué quiere decir en otras palabras? Entonces, vamos acá.
Entonces, miren el ejemplito. ¿Cuál será el costo de oportunidad de producir un kilo adicional? El activo 1, como el activo 2, quiere producir un kilo de carne adicional. Si ellos quieren producir un kilo de carne adicional, ¿a cuántas unidades de coco van a renunciar? Porque recuerde que el costo de oportunidad es la renuncia de una cosa por otra para obtener un mayor beneficio. En ese orden de ideas, por lo tanto, si yo voy a calcular el costo de oportunidad de un kilo de carne, para el activo 1 sería 40 unidades de coco sobre 40 kilos de carne. Por lo tanto, obviamente, dividir 40 sobre 40 es un coco por kilo de carne. En otras palabras, que si el activo 1 quiere producir un kilo de carne adicional, va a renunciar a un coco para producir un kilo de carne adicional. Ahora vamos para el activo 2. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un kilo de carne adicional para el activo 2? Sería de 60 unidades de coco sobre 20 kilos de carne. Por lo tanto, el costo de oportunidad de producir un kilo de carne adicional para el activo 1 sería de 3 cocos por kilo de carne. Aquí es importante hacer una anotación, muchachos, que ¿de dónde salen estos valores 40 cocos sobre 40 kilos de carne y 60 unidades de coco sobre 20 kilos de carne? Entonces, recuerden que salen de la siguiente tabla. Recuerden esa tablita. Miren, esta tablita, ya voy, muchachos, ya llego. Esta tablita, miren. En esta situación B y C, mire que ellos, tanto el activo 1 y el 2, producen 0 unidades de coco y 0 kilos de carne. En la situación C, también producen 0 unidades de carne y 0 unidades de coco. Por lo tanto, si tú divides sobre 0, obviamente te va a dar indeterminado. Por lo tanto, esos valores que usted acaba de ver, de 40, 40 y 60, y 20 sobre 60 tal, salen de esa situación A. ¿Ok? De toda esa situación A salen todos esos valores. Entonces me devuelvo. Avanzo, perdón. Entonces tengo acá. Entonces, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente, que siempre el numerador son a las unidades que yo voy a renunciar. Él va a renunciar a 40 unidades de coco. Y siempre en el denominador a las unidades que va a obtener serían 40 kilos de carne. Igual para el activo 2. En el numerador a las unidades de coco que va a renunciar, 60 unidades de coco. Y en el denominador a las unidades de carne que va a obtener, es decir, 40 kilos de carne. En ese orden de ideas, pues si el activo 1 va a renunciar a un coco para producir un kilo de carne adicional y el activo 2 va a renunciar a 3 cocos por un kilo de carne adicional, por lo tanto dicha situación me permite determinar que el activo 1 tiene ventaja comparativa en la producción de carne. ¿Por qué? Frente al activo 2, porque le resulta más barato producirla, pero en términos de costo de oportunidad. Es decir, ¿por qué le resulta más barato producirla en términos de costo de oportunidad? Porque el activo 1 solamente renuncia a un coco para producir un kilo de carne adicional, mientras que el activo 2 renuncia a 3 cocos para producir un kilo de carne adicional. En ese orden de ideas, por lo tanto, eso me permite determinar, con base en estos cálculos de los diferentes costos de oportunidad, que el activo 1 tiene ventaja comparativa en la producción de carne frente al 2. Pregunta, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, No, profe. todo está bien. ¿Me he hecho entender? Sí, Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún compañero tiene alguna duda?
No, profe, parecer ninguno. Ok, listo. Bueno. Entonces, vamos a lo siguiente, muchachos. Ahora, este ejemplo me está ilustrando la situación de producir 1 kilo de carne adicional. ¿Cuál sería el otro ejemplo? De producir un coco adicional. De igual manera, si quiere el atributo 1 o 2 producir 1 kilo de carne adicional, ¿a cuánto renuncia de coco? ¿Ok? En ese orden de ideas, el costo de oportunidad de un coco adicional. Si va a producir un coco adicional, ¿a cuánto renuncio de carne? Corrijo. Si van a producir un coco adicional, ¿a cuánto renuncia de carne? Por lo tanto, el atributo 1, si quiere producir un coco adicional, por lo tanto, va a renunciar a 40 kilos de carne y recuerden que el denominador son las que voy a adquirir, 40 unidades de coco. Por lo tanto, al dividirlo, por lo tanto, me da 1 kilo de carne por coco. El costo de oportunidad de coco para el atributo 2 sería lo inverso, como lo vimos en el caso anterior, a las unidades que va a renunciar de carne, 20 kilos de carne para adquirir 60 unidades de coco. Al dividirlo me da 1/3, ¿ok? Es decir, que renuncia a 1/3 de kilo de carne para producir un coco adicional. Con base en estos resultados de los diferentes costos de oportunidad, me permite determinar que, por lo tanto, el costo de oportunidad de un coco es de 1 kilo de carne para el atributo 1, 1 kilo de carne para el atributo 1, mientras que es de 1/3 de kilo de carne para el atributo 2. Por tanto, el atributo 2 tiene ventaja comparativa en la producción de coco frente al atributo 1. ¿Por qué el atributo 2 posee ventaja comparativa en la producción de cocos frente al 1? Porque le resulta más barato producirlo, recuerden, compañeros, en términos de costo de oportunidad del otro bien. ¿Por qué? Porque el atributo 2 solamente renuncia a 1/3 de kilo de carne y el atributo 1 renuncia a 1 kilo de carne. En ese orden de ideas, con base en estos cálculos de los diferentes costos de oportunidad, dicha situación me permite determinar que el atributo 2 posee la ventaja comparativa frente al atributo 1, porque solamente renuncia a 1/3 de kilo de carne frente al atributo 1 que renuncia a 1 kilo de carne. Muchachos, ¿alguna pregunta aquí? No. Bueno, espero pues que me estén poniendo atención, no sé, bueno, yo espero. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Algún compañero tiene alguna duda, alguna inquietud? Lo único es que el audio se escucha como entrecortado. Sí, bueno, yo No, estoy no hay dudas. en todo caso yo la estoy grabando, ¿listo? Y después de que yo grabe, pues la guardo y en mi canal de YouTube, entonces la subo y la comparto. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, con base en esto, muchachos, por lo tanto, con base en esto, dice lo siguiente. Miren el siguiente cuadrito. Este cuadrito está el atributo 1 y el 2, igual, el 1 y el 2, pero dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque en esa situación es antes del intercambio y después del intercambio. Entonces, antes del intercambio, el atributo 1 produce 40 kilos de carne y 120 unidades de coco. El 2, 20 kilos de carne y 60 unidades de coco. Obviamente no va a comprar ningún kilo de carne, ninguna unidad de coco, ni obviamente el atributo 2 tampoco compra carne ni coco, ni va a vender el atributo 1 ni carne ni coco, ni va a, obviamente, el atributo 2 ni va a vender ni carne ni coco. Va a consumir obviamente las 40 kilos de carne y las 40 unidades de coco, y obviamente va a consumir el atributo 2, va a consumir los 20 kilos de carne y las 60 unidades de coco. ¿Ok? Entonces,
En esta situación pasamos de una economía cerrada, perdón, a una economía abierta, porque antes del intercambio, pues obviamente no hay un intercambio de bienes y servicios, pero después del intercambio, recuerden que hay una situación que después del intercambio, el la tribu 1 posee aquí la ventaja absoluta en la producción de carne, porque puede producir 80 kilos de carne y 0 unidades de coco. El la tribu 2 no produce nada de carne, pero puede producir 120 unidades de coco. El la tribu 1 pues no va a comprar carne porque cuenta con esa disponibilidad, y el la tribu 1 pues va a comprar de la tribu 2 las 50 unidades de coco. El la tribu 2 pues obviamente va a comprarle la tribu 1 las 25 kilos de carne, y obviamente no va a comprar ninguna unidad de coco. Vende el la tribu 1, vuelvo y repito, le va a vender los 25 kilos de carne que le compró el la tribu 2, y obviamente no va a vender nada de cocos porque no cuenta con esa disponibilidad de recurso. El la tribu 2, por lo tanto, no va a vender nada de carne porque no cuenta con esa disponibilidad de recurso, pues le va a vender a la tribu 1 las 50 unidades de coco que le compró. ¿Ok? ¿Qué consume? Pues el excedente. Obviamente el excedente implicaría que la tribu 1 va a consumir las 55 kilos de carne que le quedan como excedente, va a consumir las 50 unidades de coco que le compró a la tribu 2. La tribu 2 va a consumir los 25 kilos de carne que le compró a la tribu 1, y va a consumir obviamente el excedente, que serían las 70 unidades de coco. ¿Alguna pregunta en la interpretación de este cuadro, compañeros? Por el momento no. Está un poquito enredado, pero sí se entiende. ¿Perdón? Está un poquito complejo, pero sí se entiende. Hay que saberlo expresar, sí. Yo sí lo entiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, recuerden que la interdependencia del comercio nos lleva a la especialización para luego intercambiar y luego consumir. ¿Ok? Dicha situación, con base en la interpretación de este cuadrito, por lo tanto, miren las dos grafiquitas. ¿Ok? Esta grafiquita me está ilustrando el la tribu 1 y esta obviamente la tribu 2. Miren que en esta grafiquita, esta línea se interpreta como la frontera de posibilidad de producción. ¿Ok? En esta frontera de posibilidad de producción, si el la tribu 1 va a consumir y va a producir y consumir solamente cocos, por lo tanto sería aquí en este punto C, implicaría que no va a producir ni consumir nada de carne. De igual manera, si la tribu 1 va a producir y consumir solamente carne, implicaría que en este punto B no va a producir ni consumir nada de cocos. Por lo tanto, este punto A, que está sobre esta línea decreciente, ¿ok? Línea recta decreciente, va a pasar una frontera de posibilidad de producción y se intercepta en este punto A. Y en este punto A me está indicando que, por lo tanto, por lo tanto, qué pena mucho, me están dando una pregunta acá. Por lo tanto, en este punto A me está indicando que, por lo tanto, la tribu 1 va a consumir 40 unidades de coco y 40 kilos de carne. ¿Ok? Y este punto E, que está por fuera de la frontera de posibilidad de producción, que esta es la inicial, le permite a este tribu 1 producir más unidades de coco y más unidades de carne. Pero ¿por qué le permite producir y consumir más unidades de coco y más unidades de carne? Debido a la especialización y al intercambio del consumo. Miren que en este punto E le permite producir o consumir consumir 50 unidades de coco y 55 unidades kilos de carne. Me devuelvo, muchachos. Mírenlo aquí. El tribu 1, 55
kilos de carne y 50 unidades de coco. ¿Sí? 50 unidades de coco y 55 unidades de carne. Es decir, por consecuencia del intercambio y a la especialización, le permite por lo tanto al país o a la tribu 1 ampliar las fronteras de posibilidad de producción. Y esa ampliación de la frontera de producción se va a interpretar en este punto E. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna. No. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Ok, Sí, profe. listo. De Sí. igual manera, miren la tribu 2, muchachos. En esa situación, él puede producir o consumir 60 cocos y 20 kilos de carne, y sería este punto A. Debido al comercio y a la especialización, le permite a la tribu 2 poder consumir más unidades de coco y más unidades de carne. Y es decir, que sobre este punto E, por consecuencia de la especialización y el intercambio, le permite a la tribu 1 ampliar sus fronteras de posibilidades de producción. Es decir, que sobre este punto E va a pasar una línea imaginaria de fronteras de posibilidades de producción por consecuencia de la especialización y el comercio. ¿Ok? Como lo expresa aquí, la frontera de posibilidades de producción de las dos atributos. Antes del comercio, la combinación de consumo de ambas es A. ¿Ok? El atributo 1A, punto A, se encuentra sobre la frontera. Este punto A está sobre esta frontera de posibilidades de producción. Tengan en cuenta, compañeros, que la frontera de posibilidades de producción es equivalente a la frontera de posibilidades de consumo. Tras la especialización y el comercio, ambos tribus logran la combinación de consumo, y esa combinación de consumo se interpreta aquí en el punto E, y ese punto E se sitúa fuera de la frontera de posibilidades de producción. Miren que este punto E se sitúa por fuera de las posibilidades de producción, es decir que sobre este punto E también va a pasar una frontera de posibilidades de producción que es equivalente a la frontera de posibilidad de consumo. Es decir, por consecuencia, la especialización del comercio, tanto el activo 1 y el 2, le permiten ampliar las fronteras de posibilidad de producción y de consumo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna. Bueno, aparte del compañero, ¿existe otro compañero que tenga alguna duda? Buenas. ¿Ahora otro compañero tenga alguna duda? No, profe, hasta el momento está claro. Ok. Estamos claros. Listo, muchachos. Entonces, nada. Con base en esto, voy a quitar la presentación. La voy a minimizar. Perdón. Ok. Perdón, vuelvo y la pongo. Con base en esto, muchachos, pues ahora les envío un pequeño taller para que repasemos esto, ¿ok? Ya me está dando chatear, ok. Listo, compañeros. Entonces, por favor, ahorita comparto la presentación al grupo de WhatsApp y les envío el respectivo taller de esta clase de hoy. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Bueno, profe. Listo, profe. Listo, profe. Gracias, Profe, una pregunta. Gracias. Sí, contame, dime. Mi compañero y yo no hemos enviado el parcial. ¿Podemos enviarlo en transcurso de la tarde? Sí, tienen el día de hoy. Ah, bueno. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, ese taller es para enviar también.
Sí, es decir, el taller que les voy a juntar ahorita más tardecito es Sí. para que ustedes en el transcurso de la semana, es decir, de hoy en 8, me lo envíen al correo, ¿listo? Ya, sí, señor. ¿Y Y es en Listo, pareja o profe. individual? No, en los grupos que ustedes vienen formando, 4 o 5 personas, Ya, sí, señor. ¿listo? Listo. En todo caso, en el grupo de WhatsApp Listo, yo envío como las especificaciones para que realicen el taller. ¿Alguna duda que tengan? Pues me van comentando en el grupo, ¿listo? Vale, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos, por la buena disponibilidad y por la buena energía. Mil gracias por la colaboración y estar en la clase. A usted, profe, muchas gracias. A usted, Gracias. profe, muchas gracias. Bueno, Hasta muchachos, que estén muy luego. bien. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Gracias. Pero Juan David presente. Diga, estamos perdidas. No, tan